Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Iván tiene la palabra. Yo quería muchas gracias, quería referirme a la reforma educacional. Por estas cosas de la vida, a mí me tocó hacer la enseñanza básica en la universidad en Finlandia. Y si nosotros aplicáramos el modelo finlandés en Chile, dirían que ahí se atenta contra la libertad de elegir y que hay un Estado abultado, que es más o menos lo que planteó Sebastián Piñera en Madrid. Sí, en Madrid. Exacto, donde precisamente si nosotros tomamos el modelo finlandés, el modelo escandinavo, donde el 70% hasta el 90% es del Estado, hay sector privado pero es minoritario, ahí es donde se ha eliminado la pobreza de 0 a 6 años entre los niños. De 0 a 5% del nivel de pobreza. Cuando nosotros tomamos modelos donde se incorpora al privado, sobre pretexto de libertad de elegir, generamos pobreza. El modelo norteamericano y el modelo chileno, es decir, donde el 60-70% es particular subvencionado, hay alrededor de 20% de pobreza en el tramo 0 a 6 años. Entonces, la posibilidad de movilidad social intergeneracional en esas sociedades se retrocede. Por eso que ya no existe el sueño norteamericano. Las posibilidades de ascenso social son mucho más altas en Europa, debido al rol del Estado. Entonces ahí es cuando vuelvo al tema del relato. Hubo que instalar y hay que instalar una reivindicación del rol positivo del Estado, de manera absolutamente contraria a lo que el expresidente Sebastián Piñera estuvo manifestando frente a líderes conservadores en España. Y creo que ahí es donde está faltando energía, falta narrativa, falta discurso, de salir con más vehemencia, y es lamentable, aquí lo que señalaba, por ejemplo, Cristian, con respecto a que el senador Walker y conspicuos ex dirigentes de la Concertación también salgan con una monserga antiestatista realmente decimonónica, porque repito, si fuera por eso Finlandia, con el mejor sistema de educación, con los menores niveles de desigualdad, ese modelo no tiene nada que ver con el modelo generador de desigualdades privatizador que tenemos en Chile. Y digamos, antes que sea la palabra, ¿cuál era la posición que ocupa hoy día Finlandia desde el punto de vista de los países desarrollados? Exacto, porque va asociado a ecología, va asociado a innovación, tecnología, capital humano avanzado. La ODE lo declara como uno de los países... Claro. Si es el Estado. Ha surgido, ¿cierto?, un pánico escénico prácticamente en los colegios particulares subvencionados y en los sostenedores. Y también en algunos centros de padres, digamos que me imagino yo habrán sostenido algunas conversaciones con los sostenedores a esto de la inclusión, de hacer, cierto, que no haya selección para tener a los alumnos, que se puedan mezclar los jóvenes, cierto, y eso es visto como un atentado a la libertad de elección. Hay una serie de temas ahí, Omar, que están poniendo trabas a una reforma educacional, por lo menos en los principios que dijo el ministro Izaguirre cuando partió, digamos. Yo creo que muchos de los padres que sostienen eso, muchos de los sostenedores que sostienen eso, se educaron en una educación pública donde había de todos los sectores sociales. Entonces acá hay están renegando de su propia historia. ¿Ya? Podemos dar nombre de sostenedores que se educaron ya con lo que es la sociedad chilena. Sectores medios, sectores bajos, medios, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un discurso, es mi concepto, que busca conservar la ganancia. Sacar el tema de fondo es que sacar el copago. Por lo tanto, el Estado ya no le pasa plata, ¿verdad?, a un privado, sino, si usted quiere recibir plata del Estado, sea fundación o corporación. Y además nosotros vamos a aumentar la fiscalización de los recursos públicos acá. Entonces, ¿qué hacen los privados? Lo mismo que hicieron en términos comunicacionales. O sea, acá hay un diseño en que por una parte ataco comunicacionalmente y le doy coherencia a este discurso comunicacional, le doy coherencia en la base social más sensible, que son los apoderados. No, esto viene, aquí está el estatismo, acá se acabó la libertad, que elegir no es libertad. Vienen los bolcheviques. Claro, o sea, por ahí hubo un enfermizo que dijo que iba a salir de nuevo la ENU. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Piñera hizo alusión a Venezuela,
a Ecuador, a Bolivia. Sí, bueno, ya hay un elemento a propósito de esto, ¿cierto?, que surge en el debate y que tiene que ver con nuestra región y con nuestra ciudad específicamente, ¿cierto?, que fue la publicación el domingo pasado en el diario Longino, precisamente, respecto de los montos involucrados, ¿cierto?, respecto de lo que entrega el Estado y lo que gastan los colegios, por lo menos en remuneraciones. Uno dice, claro, hay un margen grande, importante, de miles de millones de pesos en algunos casos, y uno dice, a ver, hay inversión de miles de millones de pesos en estos colegios, y claro, y uno por un año puede decir 1.000 millones, a lo mejor no es tanto dinero, pero si lo multiplicas por 10 o por 20, no sé cuántos años llevan trabajando algunos de estos colegios, realmente uno se sorprende. O sea, aquí hay un lucro, digamos, desvergonzado, no sé. Guillermo, tú querías... Sí. Y sabe, también aclaremos una cosa. En esta región y en esta ciudad en particular hay colegios particulares, en que los padres pagan una suma considerable. Sí, ya, cuando van a mediciones nacionales de rendición académica, ¿cómo quedan? ¿Son los primeros en el ranking? ¿Están en la medianía de la tabla o se caen de la tabla? Los colegios pagados que acá dicen que son los mejores. Son los primeros del ranking. No, ¿cómo? A nivel nacional, el Liriba no tiene ranking nacional. Pero en particular, estamos hablando de la región. No, sí. Sus mejores alumnos con lo que sacan los mejores puntajes. Guillermo, lo que yo estoy diciendo, que este colegio, que en Iquique se vende como el mejor, claro, cuando yo lo comparo con el ranking nacional de los mejores colegios, ¿en qué lugar está? ¿Está dentro de los 10 primeros? ¿Está dentro de los 50 primeros? No. Entonces estamos viviendo una mentira también. No tenemos educación de calidad en la región. Yo quisiera aportar a la discusión lo siguiente. Cuando se habla de pánico escénico que nuestro entrevistador acá, don Reinaldo, plantea, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Estará mal informada la población, la gente, los ciudadanos? ¿Se le han dado detalles de toda esta temática? ¿Ha llegado bien el gobierno con sus elementos comunicacionales a transmitir la real información de esto? ¿Estaba consensuado previamente acuerdos sólidos, macizos, intrínsecos entre las bases de toda esta organización política para no presentar este tipo de discusiones posteriores? ¿Qué ha ocurrido? Porque yo atribuyo el pánico escénico a esa desinformación. Esta no es culpa ni de los directores, ni del sostenedor, ni del orientador, ni del centro padre y apoderado. Es porque a todos, como ciudadanos común, porque de repente tenemos que desvestirnos de nuestra condición política y colocarnos como ciudadanos, es donde captamos de que se dice un discurso y se hacen otras cosas. Se plantea A y se hace B. Exaguirre, un ministro de Educación, hablaba de sacarle los patines a unos tipos que iban corriendo, porque mejor, no sé, esas comparaciones son erróneas y hace concluir en ese instante de que venía a lo mejor algo como lo que plantea Cristian y don Iván, en el sentido de que reflauta el sistema copago y el sistema de educación subvencionada, se termina y quedan solamente colegios particulares y colegios estatales. Entonces, eso, desde mi punto de vista, está estrictamente ligado a que faltó socializar y aún no veo ningún elemento explicativo, detallado en ese aspecto. Leo el diario y aparece Fulvio Rossi que anda de punto en punto, ¿no es cierto?, manifestando esta idea, pero no veo a nadie más. No veo una acción compacta, de equipo, de las diferentes instancias del gobierno regional, por ejemplo, o de otros, o de los partidos políticos, que estén socializando esta materia con la comunidad para que entendamos realmente el porqué. Si todos queremos la reforma educacional, lo queremos una reforma educacional buena, que nos lleve al éxito, no que nos lleve, digamos, a seguir marcando el paso como hasta hoy día estamos en la educación en Chile. Cristian. A ver, dos cosas. Una, el tema del relato, que es fundamental. La pregunta es, ¿existió un relato o no existió un relato en la concertación? Tengo la impresión de que después de las movilizaciones sociales del 2011, la concertación toma ese relato y le sirve para ganar, ojo. ¿Por qué? Porque presenta una serie de propuestas de reformas que iban a cumplir una vez estando en el Ejecutivo. Lamentablemente ese relato se abandona cuando se gobierna o no se defiende con la misma fuerza con la que se gana. Entonces, efectivamente, el costo de esto puede ser, uno, que la población no entienda el carácter de la reforma educacional, sea retomado la opinión pública, el sentido común por los sectores más conservadores de Chile, diciendo que en realidad esta reforma es mala, le va a quitar la posibilidad de elegir, etc. O sea, al final hay una disputa, disculpa a los granchanos, pero una disputa también por la opinión. Sí.
hay la opinión, o sea, y esto funciona en mentiras, verdades, medias verdades, etcétera, pero no importa. La primera víctima de una guerra es la verdad, dice. Entonces, el riesgo es de que si ya tenemos una reforma tributaria pasada por agua tibia, no vaya a ser que también terminemos con una reforma educacional que no deje contento a nadie, y menos a los movimientos sociales, que fueron los que instalaron este tema. O sea, entonces hay que estar expectante. Yo invito a la ciudadanía a estar de alguna manera atenta a lo que vaya a suceder con este proyecto. Iván, siguiendo un poco con esta línea del temor, digamos, de los apoderados, la gente que tiene. Aquí en la región hay muchos colegios particulares subvencionados. Entiendo que es la región que más colegios particulares subvencionados tiene respecto, ¿cierto?, del universo en el país. Estos temores tienen que ver con mezclarse, con que, cierto, mi hijo que, no sé, tiene buenas notas, vive en un barrio tranquilo, no sé qué, se va a mezclar, ¿cierto?, con otros chicos que provienen de otros barrios, con otros, cierto, problemas, y tengo un temor de que, cierto, efectivamente los apoderados dicen que qué va a pasar con eso, digamos, ¿cierto? En vez de mejorar, en vez de tener mejores notas, en vez de tener mejores expectativas de estudio, a lo mejor se va, entre comillas, malear mi hijo con estas mezclas. Y por lo tanto, ahí hay un profundo sentido, ¿cierto?, de segregación y de no inclusión, digamos, que yo creo que en parte, ¿cierto?, está arraigado en buena parte también de esos apoderados y de los chilenos, en definitiva. Yo diría que ahí hay una paradoja. El grueso de la población chilena se declara católica, cristiana. Sin embargo, el modelo de educación es claramente individualista y egoísta. La universidad yo la cursé en Finlandia, decía que es estatal, que es gratuita, que es pública. Yo era extranjero, por supuesto, trabajaba, hacía aseo para financiarme los estudios, pero mi compañera era hija del dueño de Nokia. Extranjero y una ciudadana, alguien de clase altísima con alguien normal. Pero en la educación es los espacios para que convivan, no para crear guetos ni segregación. Y eso lo hace un sistema estatal y público. El privado va a discriminar. Y la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Entonces ya resulta majadero, interesado, esto, digamos, de querer volver con esto del cuco, de que si el Estado asume más protagonismo, prácticamente va a ser el acabose. No es así. ¿Hay espacio en estos modelos para el sector público, el sector privado? Claro que lo hay, por supuesto. No se trata de una casa de brujas contra el... Pero sí reconocer que la columna vertebral del engranaje, por cohesión social, tiene que ser público, tiene que ser estatal. Omar, hay en este aspecto también un rol importante que juega la Iglesia Católica y los colegios de la Iglesia, que también, ¿cierto?, segregan, que no dejan entrar, no sé, a los hijos de padres separados. Lo cual es irónico, por supuesto, porque el mensaje cristiano va por otro lado, digamos. Antes de eso, yo quisiera decir, perdón, este es un caso personal, aunque no es generalizado. Yo nací en el barrio Colorado, Iquique. Yo soy de la gama de los potitos verdes que se dicen. Pescador, vendía pescado, andaba pata pelada cuando cabros chico. Y logré estudiar por un examen que di en la iglesia, en los colegios de los Oblatos, en el San José de Antofagasta. Y no tuve ninguna discriminación ni nada, simplemente una resiliencia propia de tratar de salir adelante, y la oportunidad estaban. Entonces, si bien es cierto, don Iván nos plantea un ejemplo de Filadelfia, evidentemente un nivel muy superior, pero acá también nosotros hay ejemplos de gente que puede optar y puede llegar. Así era, digamos. Ahora no sé si es así. Bueno, sí, puede ser. Pero a mí me ocurrió eso. A mí me ocurrió. 40 años probablemente era así. Y yo te introducí el tema del poder de la Iglesia Católica también, que ha reclamado bastante con esta reforma. Es curioso, en un Estado laico, el poder que tiene la Iglesia Católica. Eso, digámoslo, al tiro. ¿Ya? En un Estado laico, la voz de la Iglesia es una voz más dentro de la gama que existe. No olvidemos lo que hizo la Iglesia cuando se discutió la ley del divorcio, las llamadas telefónicas, el lobby que hizo con determinados parlamentarios para que esta ley no se aprobara. ¿Ya? En el caso particular de la educación, ya circula, ¿verdad?, información del CIPER de cuánto ganan los colegios católicos o las congregaciones respecto al copago. Si ellos también dejan algo de ganancia.
Y lo que dice Guillermo corresponde a una época en que el Estado chileno no había sido destruido como fue destruido. O sea, lo que sucedió con la educación chilena, que efectivamente era un factor de movilidad social, que efectivamente era un factor de integración social y no de exclusión social, ¿ya? Eso se perdió y eso hay que rescatarlo. Yo creo que la reforma educacional es para tener el país en que todos nos reconozcamos como iguales. Ese también es un punto. Y terminar con esta odiosa discriminación que se expresa no solamente en la educación, sino también en otros sectores. O sea, esta ciudad, por ejemplo, ha sido construida en torno a yetos, se está construyendo en torno a yetos, ¿ya? La zona sur no se mezcla con la zona centro y se acabó el cuento. Y eso no es chiste. Ese es un problema que tenemos en la construcción de la ciudad, en el diseño urbano. Porque claro, o sea, ¿desde cuándo no se construye? Hace más de 12 años que en esta ciudad no se construyen viviendas sociales, pero sí se construyen allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con Hospicio? ¿Ya? Entonces, el concepto de exclusión está muy apropiado por las élites gobernantes, independiente del color que tengan. Coincido, está bien. Sea de la concertación o sea de la alianza. El concepto es como criterio de decisión y eso está malo. Guillermo, no nos quedan nada más un par de minutos, así que por favor, breve tu última intervención. Sí, no, agradecer la oportunidad, conversar, ojalá se pueda repetir, nos faltan estos espacios donde podamos discutir y que todo sea para un aporte, pues se trata, somos chilenos todos y queremos que esta cuestión camine y camine bien. Y que bien para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que luchamos en este caso. Así que ese es mi aporte hasta hoy día. Si lo desean, me pueden invitar en una próxima oportunidad. Y agradecer conocer a Cristian y a don Iván, que no los conocía anteriormente. No, la batalla es comunicacional también. Yo creo que ahí hay un déficit del gobierno de explicar con pera y manzana de qué es lo que quiere hacer. O quieren que los recursos del Estado, en los casos los particulares subvencionados, vayan al auto último modelo de la sostenedora o vayan en beneficio de sus alumnos. O sea, y eso es gráfico, yo lo he visto. O sea, como colegios particulares subvencionados se caen a pedazos, sin embargo la sostenedora tiene el auto del último modelo, etc. O sea, entonces ahí creo que hay que ayudar incluso como partidos que no estamos hoy día en nueva mayoría, pero sí creemos que esa reforma es un avance a difundir y a mejorar la información, así como la universidad, etc. O sea, creo que la sociedad civil hoy día, las corporaciones, las organizaciones intermedias, cumplen un papel. Incluso pueden llegar a definir o redefinir una agenda. Hay muchas caricaturas respecto a este tema también y hay un tremendo labor ahí, hay una tremenda labor, Iván, que probablemente hay que, tal como dice Cristian, ayudar, digamos, ¿cierto?, a difundir, porque hay muchos mitos en esto y muchos lugares comunes y la gente no sabe cuando dicen, no, si nosotros reinvertimos todo en los colegios. Bueno, ¿en qué se reinvierte? Digamos? Veámoslo, cuéntenos, díganos. Iván. A mí me gustaría concluir retomando un poco lo que decía Omar. Necesitamos un Estado laico. El Estado debe ser exquisitamente neutral con respecto al creyente, al agnóstico y al ateo. Y eso no ocurre en Chile. Y eso es libertad de conciencia. Y me gustaría también, retomando lo que dice Cristian, reforzar la idea de que un 60% se abstuvo a nivel nacional en las pasadas elecciones, un 70% en Tarapacá. Si queremos que la gente vuelva a creer en la política, hay que cumplir el programa, y el programa habla de profundas reformas. Ojalá gente, yo veo muy lúcida, muy abierta como Guillermo, ayuden a que también en RN suenen otras voces también y que se abran a la necesidad de estos cambios que el país y el interés general de la nación requieren. Es que lee el vara de los buenos. Así lo he constatado. Ya, bueno. Oye, no te le diste para quedar metido, porque tú no has explicado cuál es el varán malo. Van a empezar a llamar. Iván Valenzuela, Cristian Llamet, Guillermo Vara, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Omar, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión.